Hola ideadores, hoy hacemos una cajonera de cartón totalmente desde cero y a medida para que podáis guardar dentro lo que queráis. Mucho más sencilla de lo que parece. ¿Os animáis a ver el paso a paso? Pues vamos allá. Hola ideadores, pues hoy vamos a hacer cartonaje. Y voy a hacer una cajonera así rectangular para un hueco que me queda en un armario y quiero aprovechar para meter cosas pero guardaditas. Entonces, como siempre, ya sabéis, yo me hago aquí mis dibujos. La parte de fuera la voy a hacer con cartón contracolado, pero del de 3 milímetros, para que sea un poco más resistente, porque voy a colocar cosas encima. Y como el hueco que tengo tiene 12,5 por 16 por 26 de profundo, lo que he recortado son dos cartones de 26 por 12,5, 26 por 12,6, perdón, dos cartones de 26 por 15,4 y un cartón que será el fondo de 12 por 15,4. Ya os digo que esto es así porque mi cartón en este caso tiene 3 milímetros de grosor. Entonces lo vamos a montar. Los de 12,6 serán la parte de abajo, ¿vale? 12,6 que va a ser el ancho total de mi cajonera. Entonces, en los laterales tengo que colocar los dos de 15,4 por 26 y van a ir encima, o sea, si esto es el cartón, esto encima. Así que primero, como siempre, voy a preparar la cinta de carrocero para sujetar mientras se seca. Como siempre, si esto lo queréis hacer en vez de pintado, forrado de tela, forrado de papel o algo así, forrarlo antes de montarlo, que es mucho más fácil. Y ahora vamos a empezar colocando cola en el lado largo de mi cartón de 15,4 por 26 y lo coloco aquí, enrasado adelante y atrás y al borde. Ahora va la trasera va a ir por dentro de las otras. Así que le voy a poner en un lado largo y en un lado corto y la ponemos aquí en la esquinita. Tendrá que llegar de alto como la otra de antes y del lateral quedarme un hueco para poner la siguiente. La otra de 15,4 por 26 le pongo en el lado de 26 por aquí abajo y luego por aquí delante en el de 15,4. Y esta que nos queda irá aquí encima. Así que pongo pegamento en los tres laterales de encima y por delante quedará abierta porque es por donde voy a abrir y cerrar mi cajón. ¿Veis? Voy a dejar esto secar y cojo los otros cartones que tengo ya preparados para hacer el interior. El interior teniendo en cuenta que lo que yo he hecho tiene unas medidas internas de 12 por 15,4 por 25,7. Voy a medir para comprobar. Y entonces sobre esas medidas voy a dejar un margen de medio centímetro en cada medida. Y esta vez con cartón de 0,2 voy a hacer la parte interna. Para eso tengo dos cartones de 11,5 por 13, que serán la parte de delante y la de detrás. Un cartón de 25 por 11,5, que será la parte de abajo.
y 2 cartones de 25 por 12,8, que el 12,8 va a ser el alto porque va a ir también encima como antes y va a tener una altura total de 13. Entonces, igual que antes, empiezo poniendo la cinta carrocero y luego pegaré uno de los lados largos. Lo pego encima del cartón, pero pegado al borde y ajustado adelante y atrás. Vale, me estoy dando cuenta ahora mismo de que si esto va encima y este ancho total son 11,5, este fondo no puede tener 11,5, así que le voy a recortar de uno de los lados un poco. Tendría que recortarle unos 4 milímetros. Vale, me acabo de dar cuenta de que no, que las cuentas las había hecho bien, soy yo la que ha metido la pata porque tengo mal día. Entonces lo que está preparado esto es para ponerlo por delante, por fuera. Esta tapa ya la voy a poner por dentro. Y en la tapa le coloco por los 3 lados, pero por la parte de delante, que luego será la de detrás. Vale, entonces las medidas que os di estaban bien, pero esto va así por delante, ¿vale? Y el de atrás por detrás. Por eso tenía 25,7 y el largo lo he cortado de 25, porque al final van a ser 25,4. Y esto de aquí, como he metido la pata y me ha quedado un agujero grande, lo voy a arreglar con este que he tirado de aquí. Y así se va a quedar a secar. Ya están secas y sólidas mis piezas. Aquí la parte de fuera, la parte de dentro. Y como veis, el cajón entra y sale perfectamente. Aquí hay un margen, pero es que luego aquí delante pondré una tapa. Pues como os digo, entra y sale perfectamente de aquí. Lo primero que voy a hacer va a ser coger las medidas de aquí para la tapa que os digo. Las de aquí. Entonces, de fuera a fuera, ¿vale? 16,2 por 13. Me lo voy a apuntar porque luego cortaré un cartón de esas medidas para hacer de frontal. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ir pintando para cerrar el poro de la madera. A ver, que he subido la cámara un poco más para que lo podáis ver mejor, porque esto es un poquito grande. Entonces, el cajón voy a pintar solo la parte de dentro, porque solo se va a ver la parte de dentro y el frontal, que como os digo va a ser otro cartón aparte. Así que del cajón solo la parte de dentro. La parte de fuera la voy a dejar sin pintar para que no coja más volumen, porque aunque entra y sale perfectamente, prefiero que no coja volumen. Y luego lo que sí que haré antes de acabar es untarlo con jabón o con cera para que resbale mejor. Y de la parte de exterior voy a pintar el exterior y este bordecito de aquí. La parte de dentro no, por lo mismo, para que corra bien el cajón. De momento lo voy a pintar con un color blanco para cerrar el poro. Ya sabéis, un color blanco, una imprimación, lo que tengáis baratillo. Y luego ya seguiremos dándole más enjundia. Bueno, pues aquí tengo mis piezas. Este es el cajón, que lo he pintado por dentro. Y a el cajón me he dado cuenta y lo he pintado las dos capas con esta pintura que tengo, que compré muchísima.
Y bueno, ya me queda poca, voy a intentar pasarla a un bote más pequeño porque estoy deseando deshacerme de este bote grande. Así que lo he usado directamente como imprimación y todo. Esta, como me visteis, le di la primera capa de blanco, pero luego le he dado otra capa de este color. Y estoy usando este color pues por lo que os digo, porque quiero gastarlo y como en esta cajonera solo se va a ver el frontal, por donde la voy a situar, pues es un buen color para usar. Además es un color clarito que me va a permitir luego hacer un decoupage encima. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tengo esta es la cartulina, bueno, cartón. Lo tenía forrado de otra vez que me equivoqué, lo pegué y lo tenía guardado por ahí y aquí lo voy a usar. Es el de 16,2 por 13 que vamos a usar para el frontal. Y como os digo, le vamos a hacer decoupage y yo voy a hacer decoupage con esta servilleta que cogí en el Teddy y que me parece que tiene unas flores muy bonitas, unas rosas muy chulas y que las vamos a emplear aquí. Así que voy a coger un pincel con agua para recortar y voy a recortar este ramo de flores de aquí. Ya sabéis, humedecemos donde queremos cortar y vamos a poquitos cortándolo antes de que se seque, a no ser que nos hayamos confundido. Entonces dejamos que se seque y volvemos a marcar. Y como os digo, este ramillete lo vamos a poner aquí. No lo voy a poner centrado porque es que en esta parte de aquí arriba colocaré un tirador. Así que ahora vamos a quitar las dos capas de servilleta que no tienen dibujo. Cogemos un medium para decoupage y un pincelito que tenga las cerdas blanditas. Y entonces vamos a aplicar una capa fina y extendida en la superficie. Colocamos luego nuestro ramillete y para que quede bien voy a utilizar un plástico. Aprieto ligeramente con los restos de la servilleta desde el centro hasta afuera para que quede sin ninguna arruguita. Y luego aplico por encima otra capa de medium para decoupage un poco más generosa. Voy a pegar también estas florecitas. Y dejaré que seque. Y cuando haya secado lo voy a barnizar todo. Toda la parte que he pintado y demás la voy a barnizar. Y ya luego acabaremos de montarlo. Ya tengo barnizadas mis piezas y ahora lo que voy a hacer va a ser montar el frontal del cajón. Para eso lo primero que hago es meterlo y ponerlo abajo del todo. Y entonces ahora voy a trabajar en esta superficie, ¿vale? Que como veis no abarca toda la del frontal. Entonces lo que voy a hacer va a ser primero colocarle cinta de doble cara para conseguir una primera adherencia. Y no lo quiero que esté así, que quede un poquito por fuera, ¿vale? Porque así luego se pegará bien. Y para asegurarlo y que quede bien pegado voy a ponerle también cola. Lo coloco encima bien centrado. Esto en realidad se hace mejor si estás en horizontal, así, porque lo enrasas mejor abajo. Y apretamos para que quede bien pegada la cinta. Y ese será su sitio. Y ahora vamos a colocar, ya que estamos, los tornillos con el tirador. Voy a poner ese tirador, un tirador típico de cajón. Entonces, lo primero que tengo que hacer es medir la anchura del tirador.
son 5,4. La anchura de mi frontal son 13. Entonces 13 menos 5,4 son 8, 7,6. 7,6 entre 2, 3,5, 3,8. Pues a 3,8 del borde. La altura tiene que ser tal que vaya a coger también el cartón que hay por debajo, ¿vale? O sea que será como a esta altura, más o menos. Pongo el borde donde estaba mi marca, aunque tape un poco las flores. Si queréis también podéis esperar a que esté bien seco el pegamento para hacer este paso, ¿eh? De hecho sería lo ideal, pero ya sabéis cómo soy yo, que siempre voy con prisas. Bien quieto, le he marcado con un punzón los agujeros. Vale, se me ha separado y no se me ha metido bien, así que vamos. Y eso que le he puesto las cintas, pero se conoce que no pegan bien. Vamos a volver a colocarlo. Y ahora aquí le colocaremos algo con peso para que se quede bien pegado. Y ya estará acabado. Ya se ha quedado al final la cajonera. Yo le he decorado solo el frontal porque el resto no se va a ver, porque como os digo está hecha a medida para un hueco de mi estantería. Pero podéis decorar lo que queráis. También le he puesto jabón al cajón y ahora corre perfectamente, aunque ya corría bastante bien. ¿Qué os parece? ¿Os animaríais a hacer alguna? Nos vemos pronto, ideadores.